Buenas tardes, es un placer para mí presentarme. Mi nombre es Euclides Rivero y mi equipo lo conforma Aaron Páez, Pedro Méndez, María Primera, Ámbar Ávila y mi persona. A continuación presentaremos un estudio de mercado que se realizó para el proyecto de una empresa de limpieza que hemos llamado Service Soluciones. Para realizar dicho estudio de mercado, se realizó o fue aplicada una encuesta a la directiva y trabajadores de la empresa Durango CA y la empresa Ciesco para obtener los datos actuales y la información necesaria para llevar a cabo la actividad requerida. Las preguntas que se realizaron en la encuesta fueron las siguientes. Pregunta número 1. ¿Usted percibe el servicio de agua constantemente en su casa o en su trabajo? Pregunta número 2. ¿Usted dispone del tiempo suficiente para limpiar y desinfectar por completo su casa o lugar donde trabaja? Pregunta número 3. Debido a la situación actual del COVID, ¿usted está más interesado en limpiar su casa o lugar donde trabaja? Pregunta número 4. ¿Estaría dispuesto en buscar una empresa que le facilite la limpieza de su hogar o lugar donde trabaja? Para ordenar los datos obtenidos y determinar el resultado de la encuesta, hemos realizado la siguiente tabla de frecuencia, el cual posee los datos necesarios para calcular el porcentaje que arrojará cada respuesta del cuestionario. Podemos notar que cada pregunta posee su tabla donde se reflejan los datos que se obtuvieron por la encuesta realizada y donde se determina la frecuencia absoluta acumulada, se determina la frecuencia relativa acumulada y finalmente se determina el porcentaje que arroja el resultado de cada una de estas. Vayamos con el resultado de la pregunta número 1. ¿Usted percibe el servicio de agua constantemente en su casa o en su trabajo? Podemos ver en la gráfica que el 70% de los encuestados afirma que no tienen un servicio constante de agua en su casa o trabajo. Y vemos que el 30% afirma que sí tiene un servicio constante de agua en su trabajo. El análisis que obtuvimos fue el siguiente. Al carecer el servicio de agua disminuye la posibilidad de tener un proceso de limpieza a profundidad con frecuencia. Resultado de la pregunta número 2. ¿Usted dispone del tiempo suficiente para limpiar y desinfectar por completo su casa o lugar donde trabaja? Podemos notar que el 60% de los encuestados no tiene el tiempo suficiente y el 40% sí dispone del tiempo suficiente para limpiar y desinfectar la casa o lugar donde trabaja. El análisis que obtuvimos fue el siguiente. Más de la mitad de las personas no disponen del tiempo para limpiar o desinfectar por completo sus hogares o áreas de trabajo, ya que también deben cumplir con sus horarios de trabajo y otras actividades. Resultado de la pregunta número 3. Debido a la situación actual del COVID-19, ¿usted está más interesado en limpiar su casa o lugar donde trabaja? Podemos ver en la gráfica que el 80% de los encuestados está interesado en limpiar su casa o lugar donde trabaja y el 20% no está interesado. El análisis que obtuvimos fue el siguiente. La gran mayoría, de manera afirmativa, asentaron el hecho de querer protegerse y cubrir las normas de bioseguridad para no contagiarse y contaminar a otros. Finalmente llegamos al resultado de la pregunta número 4, que sería la siguiente. ¿Estaría de acuerdo en buscar una empresa que le facilite la limpieza de su hogar o lugar donde trabaja? Vemos en la gráfica que el 70% sí está de acuerdo y el 30% no está de acuerdo. El análisis que obtuvimos fue el siguiente. Un gran porcentaje de las personas decidieron que les gustaría encontrar alguna empresa que les facilite la limpieza amplia, precisa, segura, de buena calidad y que esté de acuerdo a su presupuesto.
Para concluir, gracias al resultado que se obtuvo a través de la encuesta realizada y el análisis a través de la tabla de frecuencia, pudimos no solo determinar la factibilidad y la aprobación del proyecto, sino notar una gran necesidad de limpieza y desinfección que surge por la pandemia, y esto podría tomarse como una oportunidad para que el proyecto sea aún más factible. Muchísimas gracias por su atención.